En Economía, a esta hora les saluda Mariana Martínez Rodríguez, listos para ver las informaciones registradas hasta esta hora. Comenzamos de inmediato con nuestros títulos. Vemos para la hora el valor del oro registrando pérdidas leves, pero se está ubicando en 1.838,30 centavos de dólar por onza. En el caso de la plata, lo vemos con ganancias 24,12 dólares. El cobre, por su parte, está también con ganancias a la hora, 3,58 dólares. El platino registrando a esta hora más de 15 puntos de arriba y está en 1.033,50 centavos de dólar. El paladio, por su parte, registra al momento 2.333,50 centavos de dólar, mientras que los crudos WTI o West Texas Intermediate sube un punto y se ubica en 46,91 dólares por barril, mientras que el Brent a la hora está en 50,37 dólares por barril. El aluminio, por su parte, supera más de 11 puntos de ganancias para el momento y está en 2.047,75 centavos de dólar la tonelada. Así se comportan a esta hora las materias primas en los mercados. Nosotros hacemos la pausa y ya volvemos. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Está con nosotros a esta hora Ramiro Molina, economista, además del presidente de la Asociación de Operadores Valores de Venezuela. Nos acompaña la tarde de hoy. Bienvenido. Gracias, Mariana. Un placer aquí nuevamente. Bien, quería conversar con usted la tarde de hoy, antes de entrar al mercado de valores, hablar sobre lo que ha sido este desempeño del año 2020 y lo que se puede esperar de cara a 2021 con la elección que se daba este domingo de los representantes o los nuevos representantes a la Asamblea Nacional, que entran allí, según ellos mismos han señalado, con la misión de tratar de reinstitucionalizar el país, pero además de eso buscar acuerdos o fórmulas para avanzar en materia económica. Pero también llegan con una ley antibloqueo que ya establece muchas cosas que generan dudas, incertidumbre, falta de transparencia o de confianza en el mercado y los inversionistas y todo aquel que pueda querer invertir en Venezuela. Bueno, temas densos, Mariana, pero comencemos con el desempeño de la economía en el 2020. En general creo que podemos resumirlo como un año de muchos reacomodos que todavía no están perceptibles. En primer lugar, porque las estadísticas, como en Venezuela ha sido tradicional, pues toman tiempo en mostrarse, pero eso no quiere decir que las cosas no están ocurriendo. Y aunque no tengamos los registros nítidos de que todo aparezca en una página web muy ordenadito, sí creo que hay evidencias de que los patrones de consumo, la adaptación al ingreso, la estructura de productores de bienes y servicios en el país ha estado recomponiéndose. Y también el aprendizaje de vivir por tercer año consecutivo bajo sanciones. Y bueno, cualquier economía, Mariana, que haya atravesado una hiperinflación, 3 años de sanciones, una contracción tan bárbara del PIB, una emigración tan fuerte, la caída de su principal fuente de ingresos, ya no es la misma después de 3 años. Los visos de esta nueva realidad creo que se van a materializar en el 2020, pero definitivamente, perdón, en el 2021, definitivamente en el 2020 ya podemos decir que, por ejemplo, lo que está pasando en el sector agroindustrial, lo que puede estar ocurriendo con nuevos exportadores, simplemente responderse una pregunta muy básica. ¿Quién produce lo que comemos? ¿Y quién hace posible que las cosas, bueno, que estemos hablando aquí y que haya un poco de electricidad, que no nos interrumpa, aunque siempre está la incertidumbre, pero en todo caso preguntarnos cómo llegamos aquí es un buen inicio para saber qué nos espera en el 2021. Sí creo que hay una realidad nueva emergiendo. Hablabas de las elecciones del domingo. Sí. Creo que ese es un nuevo marco institucional, independientemente de cómo cada quien lo calibre, pero bajo ese marco institucional vamos a seguir viviendo, se van a promulgar leyes, creo que hay una agenda legislativa clara, también hay un rebalanceo entre las actividades del sector público y privado que debe terminar cuajando en algunos sectores más rápido o mejor que en otros. Pero bueno, una serie de incertidumbres, tal vez en menor grado que cuando comenzamos el año pasado, y ya tenemos además la experiencia de 9 meses en pandemia para poder por lo menos ordenar las prioridades que tenemos por delante. Y este es pues una economía bregando, una sociedad resiliente tratando de superar adversidades, y creo que estamos en términos relativos
con unos vientos nuevos en algunos sectores que no garantizan que nada va a estar necesariamente mejor, pero sí que por lo menos hay un empeño en que no empeore más y allí hay unos cuellos de botella que habrá que resolver, el que tú mencionaste, que tiene que ver con el acceso al financiamiento, el rol del dólar o de las otras monedas en esta economía y también qué va a significar en términos de la otra cosa que mencionaste, la ley antibloqueo, qué va a significar en términos prácticos, es decir, qué probabilidades tiene de consolidar un nuevo piso para que pueda recuperarse algo del crecimiento económico. ¿Puede esa ley generar ruido? Como se ha señalado, el hecho de que hable de desaplicar artículos de la Constitución en materia económica siempre se quiere ver todo muy claro, no tenemos ni siquiera muchas veces los números completos, Banco Central tarda mucho en publicar las cifras oficiales, para invertir en un país hay que conocer parte de lo que efectivamente se está pasando, más allá de lo que sean chismes o de lo que puedan ser especulaciones sobre lo que se tiene o no se tiene dentro del gobierno, lo que produce o no produce PDVSA, si vende o no vende petróleo, las cifras oficiales nunca están completamente disponibles y con una ley como esta y una asamblea quizá cuestionada, aunque finalmente sea el espacio institucional, ¿qué genera esto en el mercado? Tenemos tantos años sabiendo y repitiendo que efectivamente hay problemas con información, la oportunidad, la veracidad, pero creo que también hemos aprendido algo de eso, es decir, ya aprendimos a leer la realidad, no tenemos que esperar que nos digan un número y ese es un trabajo que los que nos hemos dedicado en algo a la investigación, pues hemos desarrollado destrezas que yo creo que bueno, nos hacen particularmente sensibles. Por ejemplo, cuando uno habla con gente de otros países, ya sean potenciales, si puedan tener inversionistas o gente que ya está aquí y no haya qué hacer, pareciera que hablamos varios idiomas al mismo tiempo entre los venezolanos para hablarle a los que en realidad sí hablan otros idiomas en otras partes del mundo. Entonces, cuando hay un cuerpo de leyes como tal vez la ley antibloqueo pueda ser un ejemplo razonable, uno siente que está diseñado para ciertos interlocutores. Es decir, aquí en Venezuela parece que por la polarización y todo lo que nos ha ocurrido, el mismo idioma y la misma palabra no significa lo mismo para todos ni calza de la misma manera. En la racionalidad de todos de la misma manera. Entonces, hay que entender para quién es el destinatario y qué alcances pueda tener allí. Porque lo que les sirve a los rusos tal vez no les sirve a los americanos, lo que sirve a los americanos puede no servirle a los chinos. Pero eso no es bueno ni malo per se, eso simplemente nos pone nos mete en un terreno inexplorado porque no estábamos acostumbrados a eso, y al mismo tiempo inexplorado porque no conocemos también a los interlocutores. Nuestro hábitat siempre fue Occidente y nos sentíamos cómodos. Ahora tenemos que bregar con otras realidades, otras geografías, como por ejemplo cómo funciona la economía de Irán, para poder ver cuál es el lenguaje común, porque esos son los que están sentados en algunas mesas donde otros no quieren estar en este momento. Pero bueno, eso es una realidad, digamos, di toda esta vuelta para ilustrar un poco por qué una pieza legislativa que puede ser excelente para uno en circunstancias como esta puede ser no tan buena para otros o completamente descartable para... Exacto, porque para muchos es entreguista, estás acabando vas a entregarle las riquezas del país a cualquiera, se van a rematar las empresas, pero si no se hace también entonces está el hecho de que esas empresas están ociosas, no se está haciendo nada por mantenerlas, el Ejecutivo no sabe ser administrador de nada, entonces pareciera que estuviéramos en medio siempre de una encrucijada en donde no se satisface a nadie. Esa es una palabra, pero es bien bueno tu comentario porque tendemos a brincar a extremos, ¿no? Que el Estado no debe hacer nada y cuando quiere deshacerse de algo... Tampoco debe hacerlo de esa manera. No debe hacerlo de esa manera, sino de otra. Creo que estamos en la búsqueda y tanto el gobierno como el sector privado, a ver cómo el sector privado local y los internacionales que miran a Venezuela, que por cierto han estado reganando algún interés por decir, bueno, ¿cómo es esto? Y la verdad, alguien me decía esta mañana en una conferencia que tuve con empresarios japoneses en Japón,
pero ustedes son los campeones, todavía están allí, han pasado hiperinflación, 3 años sancionados, no los dejan hacer esto y lo otro. Si no es el gobierno, es el gobierno de Estados Unidos. Si no es el gobierno. Y ese proceso de aprendizaje nos lleva a que esta coyuntura específica, por ejemplo, de qué debe hacer el Estado, mientras el Estado piensa y dice, ocurren cosas que los privados tienen que resolver para sus empresas, tienen que resolver para sus proyectos, aunque sea simplemente querer vender una empresa, porque tiene que buscar quien quiera comprarlo, y quien quiera comprarlo tiene su propia visión. Cuando el titular, yo digo, nunca es se vendió una empresa, sino se compró una empresa, y pensar en términos de que compró, porque eso nos da una indicación de otro punto de vista que tal vez no es tan obvio, y creo que ayuda en este momento porque el Estado, por incapacidad financiera, digamos, no puede subsidiar todo lo que hacía, los subsidios que tenía, además mantener la inversión necesaria en servicios básicos, etc. Bueno, ¿a quién puede recurrir? Puede recurrir a socios internacionales. Los socios internacionales tienen una participación limitada, digamos, en lo que tiene que ver con la gestión de largo plazo interna, y ahí es donde creo que el sector privado se hace visible nuevamente, y lo hemos visto en recientes avances, digamos, en sectores como el agropecuario y termino mi comentario con esto. El anuncio del gobierno, anuncio público de la creación del Centro Internacional de Inversiones Productivas, como una especie de showroom para, a la luz de la ley antibloqueo, exponer lo que puede hacer con activos del Estado o contrataciones o lo que ellos mismos han anunciado, creo que es un avance, porque debería ser el proceso más ordenado, transparente, abierto, de que los activos del Estado y los contratos que se hagan se materialicen con los privados que tengan las mejores condiciones bajo un ambiente abierto, transparente y profesional. Yo entiendo que la intención de este centro va por esa vía, de manera que contrasta un poco, como te decía antes, por las opiniones de blanco y negro que usualmente tenemos en Venezuela, donde no aceptamos ningún gris. Pero bueno, creo que la realidad está contra el tiempo, y el tiempo nos dirá muy pronto si eso se consolida bien o no. Y entre otras cosas que han ocurrido en el año y en estos 3 años donde hemos estado con sanciones o se han dado medidas del Ejecutivo Nacional que, como dicen algunos, nos autosancionan, en el caso del sector privado, la falta de financiamiento ha sido un gran problema, ha sido parte de las dificultades que ha enfrentado el sector privado en el país, y también se tomó acción y ha ido avanzando otras fórmulas, y es el mercado de valores para lograrlo, y quisiera hablar de esto al regreso de la pausa. Ya volvemos. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Está con nosotros a esta hora Ramiro Molina, economista, pero además presidente de la Asociación de Operadores Valores de Venezuela. Está con nosotros la tarde de hoy. Hablábamos en el segmento anterior respecto a lo que son las perspectivas que puede haber en la economía venezolana para el año 2021, qué puede pasar con esta nueva Asamblea Nacional y con las decisiones que de allí vengan o que se tengan que tomar dentro del país, básicamente, dentro de lo que debe ser el acuerdo nacional para avanzar en materia económica. Entre las cosas que han pasado en el último año y en los últimos 3 años, después de que tenemos sanciones, tenemos dificultades económicas más evidentes porque ya las teníamos, en el lado privado se quedaron sin crédito, se quedaron sin a quién acudir para solicitar crédito. El mercado de valores ha sido una alternativa, ha ido creciendo, y durante este año 2020 y específicamente en los últimos 3 años ha mostrado que lo que se inició en 2013 con ese inicio de operaciones hoy ha dado resultados. Para muchos ha tenido crecimiento, ha logrado incluso en algunos momentos ser contraparte a lo que es el tipo de cambio, ir protegiendo quizá parte de los bolívares de quien no puede hacerlo en otra moneda, y están ahorita en este momento donde han ido avanzando. Quisiera saber qué es lo que valoran de lo que ha pasado, cómo hemos llegado hasta aquí y si se puede seguir creciendo en el mercado de valores, si esa es su visión. Ciertamente ha habido una reanimación, yo diría que más pronunciada a partir del 2017, y han habido avances, los podemos reseñar rápidamente, pero creo que de todas maneras es una etapa incipiente todavía. Yo diría que lo mejor está por venir. Qué bueno. Porque, en primer lugar, porque la economía lo necesita; en segundo lugar, porque tal vez es uno de los sectores donde el set institucional, es decir,
autoridades, operadores privados, normas, reglas, plataforma operativa, está en sitio y funciona bien y está preparado para un crecimiento grande. De manera que ahí no hay, sino hay que poner la pelota a rodar, digamos. Ya toda la base está construida y eso es importante, pero más importante aún es que hay un alineamiento en la visión de los agentes del sector público y los agentes del sector privado, que eso no ocurrió en algunos momentos. Es decir, un alineamiento en que este es un sector importante para la economía, para destrabar ese nudo de acceso al financiamiento que se ha pronunciado a raíz del encogimiento del sector bancario por la hiperinflación que minimizó sus patrimonios y luego por la política monetaria restrictiva basada en el encaje alto, ¿no? Pero eso cortó, digamos, una fuente de financiamiento natural que era la que la economía venezolana tenía. Muchas veces, aunque es una sobresimplificación, pero cuando se preguntaban por qué el mercado de valores en Venezuela no se desarrolló tanto en el pasado, parte de la respuesta era porque era muy fácil el crédito bancario. Había mucho acceso al crédito bancario de la banca y también del propio Estado a través de todos sus organismos financieros. Pero ahora no está ni el uno ni el otro. Entonces, lo que está a la mano es esto y afortunadamente, como te decía, goza de buena salud, de buenas normas y hemos visto ahí una experiencia importante, como es el caso de esta decisión de Calox, de emitir acciones. De primera vez en 15 años, quisiera conocer parte de esto y lo que va a traer al mercado. Porque, primero es una empresa venezolana, la otra cosa a resaltar es un sector, es el primer emisor en el sector de laboratorio, que es un sector importante por la precariedad no solamente de la coyuntura de la pandemia, sino en general por el acceso a las medicinas para toda la sociedad venezolana. Y por otro lado, el hecho de que cuando los titulares parecen presagiar la peor de las tormentas, que haya empresarios que den un paso adelante llama la atención, ¿no? Para algunos puede resultar incomprensible, pero en realidad tiene mucho sentido porque está clara la necesidad del producto, la necesidad de empresas locales y la necesidad de financiamiento que pueden resolver a través de esto. Calox ya era un emisor de renta fija, emitía títulos de deuda, de manera que ya usualmente es el primer paso en el que las empresas se comienzan a mojar los pies con el mercado de valores. Ahora, esta emisión que entrará, realmente va a llegar al mercado a principios del próximo año, creo que marca un hito y un ejemplo para considerarlo. Nuestra experiencia de lo que compartimos, los que estamos activos en este mercado, es que el interés definitivamente ha aumentado. Los emisores de acciones y papeles comerciales han aumentado. Ha aparecido otra figura que son fondos de inversión que se han formado para cotizar en bolsa. La superintendencia ha aprobado ya 2 o 3 y creo que hay otros en el camino. Y eso usualmente llena otro eslabón de esta cadena, que es el vehículo a través del cual se organizan los empresarios para llegar al mercado. De manera que yo creo que es un momento bueno. Las cifras no son espectaculares en términos de volumen, de magnitud, pero sí en términos de crecimiento. Y de todas maneras, como tú bien asomabas, la bolsa va a estar tratando siempre de correr a la velocidad o de la inflación o de la devaluación, y en eso ha estado, a veces le gana, a veces no le gana, pero en promedio digamos que es una variable importante en esa ecuación de empresas inversionistas que quieren estar protegiéndose contra devaluación y contra inflación. Bien, interesante lo que está ocurriendo en el mercado de valores. Me queda pendiente el tema de la bolsa agrícola, que también sé que está en proceso y que estaba... 30 segundos solamente para nombrar. La reactivación de Volpriaven, que debe comenzar, si no a finales de este año, muy temprano, si no en las próximas semanas, a finales de año están en los últimos detalles. Después se hizo la primera emisión de títulos en dólares por parte de Ron Santa Teresa. Esa es primera vez en historia, es un hito importante y bueno, lo podemos analizar en otro momento, pero vale la pena muy importante, porque además fue una colocación a un año, ¿no? A un año, sí.
sin intereses, pero con un descuento al Un inicio. descuento que te da un rendimiento aproximado del 4%. Bueno, y es la primera emisión que se hace. Entiendo que hay una buena sincronía entre lo que es el privado y lo que ha sido también la Sunaval. La Sunaval ha ha sido estado sumamente bien receptiva haciendo y proactiva. bastante trabajo por avanzar en la materia. Hay otros temas y queda pendiente entonces con nosotros para seguir evaluándolos en Noticias Globovisión Economía. Nosotros así llegamos al final. Recuerde, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. Siga con la programación de Globovisión.